tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Bueno, hoy día vamos a pedir la gracia al Señor para poder compartir. Vamos a partir con el estudio de Primera de Juan. ¿Ya? Primera de Juan. La he estado estudiando, la verdad es que es maravillosa. Maravillosa. Entonces también recibe el mismo nombre. Si nos vamos a la primera, la primera es, el título es Dios es amor. Dios es amor. Y vamos a darle gracias por este tiempo de alabanza, primero que nada. Padre, te agradecemos por este tiempo, porque pudimos conectarnos con tu Santo Espíritu y hemos podido adorarte en espíritu y en verdad, reconociendo a nuestro amado Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro maravilloso Dios. Amén. Fue un tiempo hermoso de alabanza y vamos a continuar adorando, porque realmente el tema de Juan, me enseñaron unos segunditos para ponerme. El tema general de Juan, este es es la primera epístola de Juan. Juan es reconocido, el escritor de esta carta, es reconocido como uno de los discípulos, el discípulo amado. Se le atribuyen a él las cartas, o sea, esta carta específicamente. Y nos habla en general, si vamos la primera parte de este compartir con ustedes es básicamente hablar de la carta. ¿Cuándo se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿En qué minuto se hizo? Para que después empecemos a aprender y que esta carta y estas palabras del mismo Espíritu Santo empiecen a generar en nosotros una relación mucho más profunda con las verdades que están expresadas en este libro. Es realmente maravilloso. ¿Ya? El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en esta carta se revela a Dios como luz, ¿ya? Como la luz, ¿ya? Son datos importantes que cuando nos toque leer la carta nos vamos a dar cuenta que efectivamente Dios usa, digamos en este caso Juan usa un lenguaje muy extraordinario. Habla mucho del amor, habla mucho de amarse uno a otro, de la luz, de la verdad, del camino. Entonces son elementos que se van a repetir constantemente. ¿Quién ha tenido el tiempo de leerla y estudiarla? De repente pasamos por estas cartas rápidamente o siempre están siendo citadas, porque en general Juan es muy citado cada vez que predicamos o compartimos, Dios nos da una palabra,
siempre está involucrada en las cartas de Juan o el Evangelio de Juan. Es extraordinario. Por eso que le estoy mostrando un poco la expectativa y que la expectativa empieza a crecer. Empieza a crecer respecto a lo que vamos a poder compartir y abrir este libro maravilloso. Amén. Bien. Este libro forma parte de los libros denominados jónicos, juánicos o jónicos. Ambos nombres se le dan a estos libros. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Cuántos libros supuestamente, entre comillas, escribió Juan en el Nuevo Testamento? Para que los contabilicemos. ¿Tienen la idea de cuántos? ¿Aprox? ¿Tres? ¿Tres? ¿Quién dijo 4? 4. ¿Quién dice 5? Renato dice 5. ¿Por qué? Porque está el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis. ¿Amén? Ahí están. Son 5. No traje los lentes y las lentes están chiquititas, así que... ¿Y de cuánto? 1500 decibeles. amperes. 1500 amperes. Oye, pero tan... Pero preciso. ¡Oh! Los tengo muy encima. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Alcanzo. Ya. Juan es el hijo de Zebedeo que estuvo con Jesús. ¿Se acuerdan de él, cierto? Y estuvo, y acompañó a Jesús durante todo su ministerio. Este fue el primer libro de Juan, fue el segundo en escribirse. Le estoy dando los datos históricos para que después pasemos a datos más de la palabra. ¿Amén? ¿Ya? Estos libros contienen y expresan verdades muy a un estilo propio de Juan. Juan es súper amoroso, ¿ya? Si usted lo lee, se da cuenta que tiene un lenguaje bien característico. Siempre habla de hijitos, utiliza mucho la palabra amor. Después les voy a dar el dato de cuántas veces lo dice en el libro de la primera carta, ¿ya? Pero no se desesperen, ya vamos a dar ese dato. Es un estilo medio poético, ¿ya? Bien amoroso, bien poético, con muchas metáforas. Es muy lindo, realmente hermoso. Y estos libros todos contienen características similares, por eso que se agrupan y se les llama y tienen un estilo que son los juánicos, ¿ya? Vamos a irnos al primer libro. Este libro, el primero de Juan, está hecho, se dice que es una carta, pero en general está escrito como un sermón, ¿ya? Por lo general las cartas tienen destinatarios, ¿cierto? ¿Ah? Están dirigidas a ciertas personas. Cuando ustedes la leen se dan cuenta que es muy general. Por lo tanto, es una carta, entre comillas, tipo sermón, ¿ya? Es mucho más amplio y se cree que esta carta fue enviada a todas las iglesias de Éfeso, ¿ya? Se compartió, se escribió y se entregó, porque en cierta forma
cuando fue escrita, Juan tenía a cargo como esta región. Y él estaba muy, en general, venía saliendo de una crisis en la iglesia. La iglesia había tenido crisis y habían entrado elementos nocivos, personas que estaban hablando en contra de Jesús. ¿Ya? Después, cuando la estudiamos plenamente, vamos a ir viendo en qué minuto Juan hace estas acusaciones y enfrenta a las personas que estaban en cierta forma hablando herejías. ¿Se escucha bien? Yo siento que está un poco bajo. ¿Está bien? No, está bien. Excelente. Falta el retorno. Falta retorno, eso, me falta retorno. Ya. Se cree que fue escrita más o menos en el año 80, entre el 80 y el 90 después de Cristo. O sea, podríamos decir que Juan, el hermano Juan, el apóstol Juan, tenía ya 90 años, era una persona avanzada en edad. ¿Ya? Tenía su año. Y obviamente que fue escrita en Éfeso. ¿Ya? Éfeso, después cuando habla en Apocalipsis, también habla de Éfeso. Cuando habla de las iglesias, dentro de eso estaba Éfeso. Como datos. En el Evangelio vamos a hablar, voy a hacer un paralelo respecto al Evangelio y a la carta. ¿Ya? Estamos estudiando la primera carta de Juan, pero también vamos a hablar de elementos y de frases y de contenido que estaban en el Evangelio de Juan. ¿Se entiende lo que estoy? Vamos a hacer un paralelo. ¿Ya? En el Evangelio de Juan, no en la carta, se expone los hechos y palabras que prueban que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos y estudiamos, ahí está, sí. Cuando leemos y estudiamos esta carta, no esta carta, sino que el Evangelio, nos damos cuenta de eso. La primera epístola de Juan expresa los hechos y palabras que son obligatorias para quienes creen, los hechos y las palabras que son, está repetido aquí, obligatorias para quienes creen en esta verdad. ¿Ya? El Evangelio trata de los fundamentos de la fe cristiana. ¿Ya? Eso es lo que habla el Evangelio, de los fundamentos. Las epístolas, o la epístola que estamos empezando a estudiar, de los fundamentos de la vida cristiana. ¿Ya? Son dos cosas muy similares. Son muy similares, pero no son lo mismo. ¿Ya? Uno son los fundamentos de la fe y los otros de la vida. Vale decir que lo que Juan hace en la primera epístola es introducirnos y profundizarnos en la vida cristiana. En el Evangelio, lo que habla el Evangelio principalmente es de la fe cristiana. Nos da a conocer a Cristo, ¿ya? Nos presenta el Evangelio, pero en estricto rigor, la primera epístola lo que nos hace es entrar con los fundamentos, lo que sostiene nuestra vida. ¿Amén? ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Se escribió el Evangelio para dar fundamentos de fe, la epístola para dar fundamentos de seguridad. ¿Ya? ¿Dónde estamos pisando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos la vida? Finalmente,
lo que hace el apóstol es decirnos, así tenemos que vivir, estas son las cosas que tenemos que hacer, ¿ya? Para ser hijos tenemos que hacer estas cosas, y esas cosas nos vamos a encontrar en la epístola. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque podemos leer la epístola, podemos leer primera, ir viendo punto por punto, pero es mejor que no hagan un trailer, ¿cierto? Hoy día se usa mucho. Cuando queremos ver una película, oye, ¿de qué se trata esta película? ¿Cuál es? Porque hago el trailer. El trailer, el resumen, nos muestra imágenes de la película, escenas de la película, donde nos da una... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Lo que estamos haciendo es eso, para entrar con cierto conocimiento y que ustedes en cierta forma digan, oye, ¿sabes qué? Se ve entretenida la epístola. O sea, espero que lleguemos a esa conclusión al final de este ratito que vamos a estar juntos. ¿Ah? Que estén animados y que lleguen a la casa a leer la primera epístola de Juan, que es extraordinaria. Es que yo te sugiero que hables qué es lo que es una epístola, a lo mejor hay dos, es una carta de... Tú sabes lo que es la epístola, ¿cierto? ¿No? Una epístola es una carta. Y el evangelio de Buenas Nuevas, lo que Cristo, porque son epístolas y evangelio. Lo primero, lo que nos da sustento es el evangelio, y después nos vamos, y Pablo, digamos, y Juan lo que hace es ahondar en esos temas maravillosos que plantea en el evangelio. Acá los profundiza de una forma extraordinaria, magistral. Y no le estoy poniendo color. ¿No? Me falló los lentes. Miren, fíjense esto es lo que dice aquí. Dice, el evangelio nos conduce a través del umbral hacia el Padre. Y la epístola, la carta, nos hace sentirnos dentro de la casa del Padre. ¿Se entiende la figura? Qué maravilloso, ¿cierto? Eso en el fondo lo que queremos lograr con esta lectura. Cuando podamos entender y ver y gozarnos de lo que nos dice, es maravilloso. Es maravilloso. Yo quedé realmente tocado, porque cuando partimos con la alabanza y la adoración, las canciones que cantamos realmente están en el espíritu de la carta. Es maravilloso, como que se me abrió un pequeño velo, así ocurrió algo extraordinario. Así que les quiero transmitir eso. La carta, la epístola, la carta es afectuosa de un padre espiritual a sus hijos, lo que les decía yo, hijos de la fe, en lo cual exhorta a cultivar esa piedad práctica que atrae a la perfecta comunión con Dios y a evitar este tipo de religión. ¿Se acuerdan que yo les decía que Juan hace esta carta? Una de las razones era por el tema de falsas doctrinas, falsas religiones que se estaban levantando en ese tiempo. Por eso hace esta carta. Lo primero que hace es decirle, hermanos, hijitos, esta es la importancia, esto es lo relevante. Dios vino al mundo. Y lo que hablaban las otras doctrinas era que Jesús no era Dios, básicamente.
Eso es lo que estaba levantándose en ese tiempo. Y lo que hace Juan en esta carta es decirle, Dios vino a este mundo, estuvo con nosotros, nosotros estuvimos con Él. Jesús es el Señor. Maravilloso. Dentro de la primera parte nos explica de una forma extraordinaria cómo lo plantea. Para llegar al propósito, el apóstol, al propósito de ver que hay doctrinas falsas, ¿ya? Da un número de reglas por las cuales pueden ser aprobada la verdadera espiritualidad. Esas reglas dibujan una línea rígida de demarcación entre lo que simplemente profesan andar en amor y santidad y los que de veras lo hacen. ¿Se entendió el concepto? De nuevo lo repito. Para llegar a cabo su propósito, el apóstol da un número de reglas las cuales pueden ser probada la verdadera espiritualidad. Esas reglas dibujan una línea rígida de demarcación entre los que simplemente profesan andar en amor y santidad y los que de veras lo hacen. Vamos a llegar a ese minuto donde Juan da las señales claras de cómo se debe actuar. ¿Amas a tu hermano? Una de las cosas que habla y es enfático es que, por ejemplo, él era viejito cuando ya estaba muy anciano y los hermanos básicamente lo traían en brazos esas son historias que se cuentan, que están dentro no está aquí, pero los que han estudiado tienen ese relato. Lo traían en brazos, lo ponían ahí y él, como no tenía tanta fuerza, tenía muy poca fuerza, lo único que hacía era dar el mandamiento del Señor, que se amen los unos a otros. Ama a tu hermano. Entonces siempre era la misma, era repetitivo. Ama a tu hermano. Entonces le preguntan, Juan, ¿por qué repites tanto esto? Y Juan les dice, este es el mandamiento que el Señor nos dio. Un mandato. Sí, ama a tu hermano. Y si ustedes hacen eso, están listos, dijo. Eso es lo que expresaba él. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Juan habla de una manera clara y severa al tratar la doctrina errónea y la vida inconsecuente en general. Su tono es afectuoso y demuestra que merece su título, el apóstol del amor. ¿Ya? La repetición de las palabras amor y la forma de dirigirse, hijitos míos, hacen que esta epístola tenga un tono de ternura. Esa es la siguiente historia, ya se las conté. Me adelanté. Resumiremos el tema. Bájate un poquitito más, por favor. No, el resumen del tema que Juan nos presenta de la siguiente forma. Resumiremos ahí. La base de la seguridad cristiana y de comunión con el Padre, ¿ya? Para que los hijos de Dios tengan comunión con el Padre y el Hijo y los unos con los otros. El otro punto, para que los hijos de Dios tengan plenitud de gozo.
al ladito va apareciendo los versículos a las cuales hace referencia, ¿ya? Para que no pequen, para que reconozcamos la base de su seguridad de vida eterna. Ahí habla más o menos de cuándo se escribió, dónde se escribió, que fue en Éfeso. La estructura de la carta tiene un prólogo, ¿ya? Y el prólogo va de primera de Juan, del 1, eso es lo que vamos a alcanzar a leer nosotros, el prólogo, ¿ya? ¿Del 1 a cuánto? Del 1, de primera de Juan, del 1 al 4, ¿ya? Después habla sobre el tema de Dios como luz, ¿ya? Después sobre la filiación divina, o sea, Jesucristo es Hijo, ¿ya? Sobre la fe y el amor y como criterios de acción, como criterios de acción. Ahí están los versículos que vamos después a trabajar, ¿ya? Y la conclusión. Esta es una epístola, es un libro corto. Si uno le pone empeño, se lo lee en una hora, con suerte 40 minutos. 40 minutos. Usted lee este libro. Es cortito, pero de una riqueza extraordinaria. Esto, lo que viene ahora, vida cristiana, tiene relación con lo que les decía adelante, que esto fue, Pablo lo escribe, digamos, Juan lo escribe para nosotros, para los que vivimos y ya estamos en la iglesia y estamos siendo parte de la iglesia. ¿Cuál tiene que ser nuestra forma de cuál es la forma de comportarnos? ¿Ya? Dice, relevancia especial tiene en la carta el tema de la caridad fraternal, en especial con los más necesitados. El verbo amar es uno de los más usados por el autor, 28 veces. Estamos hablando de 5 capítulos y Juan lo usa 28 veces, ¿ya? Y en el Evangelio, que es el que está antes, lo usa 18. Y por el tema de la extensión, el Evangelio es mucho más largo, la carta es mucho más chica, pero lo usa 28 veces. Por eso que en cierta forma se denomina como el apóstol del amor o amoroso, ¿ya? Y dada la extensión del dato, es notable, eso es lo que les decía yo, que lo mismo ocurre con la palabra amor. 18 ocasiones en la carta y 6 en el Evangelio. Para argumentar, el autor parte de la tradición sobre el mandamiento de Jesús y lo pone como signo de autenticidad en la vivencia del cristianismo. Estamos hablando del amor, ¿verdad? Más aún afirma que Jesús mismo quien ha mostrado lo que es el amor. Aquí lo que podemos ver cómo Juan nos habla y nos transmite la idea del amor, la idea de lo que Jesús hizo, con cuánto amor nos ama y cómo nos revela quién es Jesús. Primera de Juan 3:16, el amor lo hemos conocido en esto, que que aquel dio la vida por nosotros, también nosotros de la vida y dar la vida por nuestros hermanos. Y concluyó con esto, en el versículo 4:8, Dios es amor. Esta palabra, yo creo que todos lo hemos escuchado.
Dios es amor. Dios es amor está dos veces aquí en estos versículos, digamos en esta carta, dos veces. Directamente dirigido a lo que Cristo hizo. Es importante, es trascendental. Esta carta es una muestra del inmenso amor que tuvo Dios para con nosotros. Vamos a ver en la primera, en el prólogo, cómo Él abre todo el universo y nos muestra lo maravilloso que es. Así que quien afirme que conoce a Dios, escuchen esto, quien afirme que conoce a Dios o que está en Él, pero que no ama a su hermano, es un mentiroso y un ciego. Amén. Y eso está en 1 Juan 6. Ahí están los versículos. ¿Ya? Los pueden chequear. Háganle el checks, por favor. Bueno, 3:16. Desarrollo del prólogo de... Aquí ya entramos, chiquillos, aquí entramos en la tierra derecha. Necesito que se acomoden bien, que se pongan los cinturones, porque este va a ser un viaje fabuloso a la eternidad. ¿Ya? No los veo muy convencidos, no los veo muy animados, así como que están así medio incrédulos. Es que no notamos todo, no alcanzamos a notar todo, después lo van a mandar por el... Esto va a quedar, lo podemos... ¿Sí? ¿Sí? No lo van a mandar después por el WhatsApp. Chiquillos, pero lo podemos mandar al WhatsApp. Al WhatsApp. Ya. Para que la idea es que empecemos a estudiarlo, por lo tanto tienen que tener este material. ¿Ya? Y lo lean, lo van a leer, a medida que lo vayan leyendo se va a empezar a revelar eso. ¿Ya? ¿Amén? Así que, si no alcanzaron a notar algo, No alcanzamos a notar todo. Ahora sí. Anotamos algo. permiso, voy a tomar un poquito de... Lo mandaste. No, pero mijo. Ahorita está dando Ya, aquí, como les dije, sin ser, pónganse los cinturones de seguridad. ¿Ya? Estamos creando una expectativa así, extraordinaria, pero realmente espectacular. No estoy exagerando. ¿Ah? No estoy exagerando. ¿Cuántos capítulos? Miren, Por eso les sale. este es lo que vamos a alcanzar a leer y a estudiar propiamente tal de esta epístola. Va a ser solamente estos versículos. Después vamos a seguir con el resto, porque Renato y Hernán también van a estar, vamos a estar en la misma, vamos a estar todos en esto. Amén. Así que vamos con la primera. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Se afirmaron? Palabra de vida. Esto es lo que dice la Biblia. La primera dice palabra de vida. ¿Ya? Alguien de los traductores que le pusieron tema a la Biblia le puso palabra de vida. Imagínense, tremendo título. Palabra de vida. Y dice, lo que era en el principio, si alguien me puede decir, ¿qué principio? Después lo vamos
Después lo vamos a empezar a desmenuzar. Lo vamos a leer completo y después lo vamos a ir desmenuzando. ¿Les parece? Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, ¿ya? La cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y con nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora nos tiramos a la piscina. ¿Qué significa tremenda declaración de Juan? Tenemos que decir que Juan era, a sus 80 años que escribió esto, él había estado con Jesús, ¿cierto? Estuvo con él, por eso dice, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y lo hemos tocado, palpado. Tocamos a Jesús. ¿Ya? ¿A quién tocaron? Al verbo de la vida. Al verbo. ¿Ah? Lo que era en el principio. ¿El principio de qué? De la vida. ¿Ah? De la vida. Miren, nos vamos a ir al tiro a Primera de Juan, o sea, Juan 1:5. ¿Ya? Porque Juan, en la epístola de Juan constantemente hace referencias de qué? Del Evangelio de Juan, del mismo Evangelio. Y el Evangelio de Juan hace referencia de qué? De Génesis. Imagínense usted, el primer capítulo de Primera de Juan, la primera frase, lo que habla, ¿ya? Se refiere a la creación. Se refiere a la creación. ¿Ah? Desde el principio. ¿Quién tiene? Bueno, está puesta acá arriba, todo eso. Acá. ¿Perdón? Juan, Evangelio de Juan 1:1, yo le puse hasta el 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ya? Este era en el principio con Dios. ¿Ya? Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. ¿Ah? Estamos hablando de nuestro Señor. ¿Ya? Todas las cosas fueron hechas. En Él estaba la vida. ¿Ya? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. ¿Amén? Contra ella. Contra la luz, que es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hablamos que era en el principio, lo que era desde el principio, estamos hablando de este principio. ¿Ya? De este principio. Más aún, si nos vamos a Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ah? Y les voy a dar otro versículo, dice Juan 1:14. Primero Juan. No, Juan 1:14. Por eso que vamos a estar dándonos vuelta en estos primeros versículos
entre la epístola de Juan, entre el Evangelio de Juan y Génesis. Dice Juan 1:14, aquel verbo, ¿ah?, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios trino, vino a estar con nosotros. Podríamos decir que se cambió de casa, se vino a vivir acá un rato, quiso estar con nosotros. Amén. Entonces dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, volvemos al prólogo de 1 Juan 1, 4, de 1 al 4, ¿ya? Y dice, era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida está subrayado, ¿ya? El verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué estaba haciendo Juan con este prólogo, con este anuncio a la gente, a los hermanos que estaban en Éfeso? Le estaba diciendo, no se olviden que creemos en Cristo Jesús, Que era la luz. que Él es la luz, que Él vino del cielo, es Dios con nosotros. Amén. No se olviden de eso, porque les van a decir cosas que están fuera de ese fundamento y van a tratar de sacarlos de ese fundamento. Le van a decir, no, que es parte, que Jesús era un profeta, que Jesús fue un iluminado, que Jesús solamente actuaba porque había un espíritu que lo manejaba. Le van a decir un montón de cosas que no corresponden. Y de eso estaba preocupado Juan cuando escribió esto. Y lo primero que quería dejar precedente era esta verdad, que Jesús es divino, es Dios encarnado. Y esa verdad tiene que transmitirse de esa forma. La encarnación de Dios. Ese es el tema que se toca después. Cómo Jesús fue encarnado. Amén. Juan 17, 1, 5. También está ahí ese. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Esto, el Evangelio de Juan en general fue escrito y gran parte de este Evangelio está circunscrito cuando Jesús estuvo en el aposento alto. ¿Se acuerdan que en la última cena Jesús estuvo con sus discípulos, ¿ya? Y Jesús ahí empezó a hablar y aparte de compartirles verdades del reino que eran tremendamente importantes, también oró por ellos, ¿ya?
hay que leer Primera de Juan, pero también hay que leer el Evangelio de Juan. Porque para poder entender bien la carta de Juan hay que estudiar el Evangelio. Porque para que se nos abran, o sea, hay muchas puertas aquí que se empiezan a abrir. ¿Amén? Lo vamos a leer. Entonces dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Ya? Él estaba consciente de lo que le tocaba vivir. ¿Ya? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que la vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. Estamos incluidos nosotros, chicos, acá. ¿Ah? Él oraba por sus discípulos. Pero a través de esta oración, Él tomaba nuestras vidas. Maravilloso. Miren, fíjense lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Ya? ¿Cómo se revela la vida eterna? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Ah? El único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Ah? ¿A quién has enviado? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí o no? Que es maravilloso. Es maravilloso el Señor. Aquí vemos cómo Jesús en este minuto les tira toda la información. Nosotros la conocemos la información, pero imagínense los discípulos que Jesús de cierta forma iba dosificando, a medida que iba pasando los 3 años que estaban con Él, le iba dando, y ellos de cierta forma no tenían toda la película 100% clara. ¿Dónde iban? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer cuando Jesús no estuviera? Todavía no tenían conciencia que Jesús al otro día iba a ser crucificado. Ninguno de ellos sabía eso. Tenía certeza. Ninguna certeza de nada. Jesús va y les dice esto. Hoy día nosotros lo leemos y lo discernimos y entendemos cuán maravilloso maravilloso es Jesucristo. Jesucristo que vino humilde, se despojó de toda la gloria que tenía, que era Dios mismo, y vino a morir por nosotros. ¿Se dan cuenta? Tremenda, se lo encuentro tremendo, maravilloso. Más aún. ¿Me permite una cosita chiquita? Esta epístola hay que entenderla desde este punto de vista. Tanto el Evangelio, tanto la epístola, hay que entenderla desde el punto de vista de la eternidad y de la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y ojo, cuando habla del principio, casi todo el mundo entiende que es el principio cuando se formó el cielo y la tierra, cuando Dios reordenó los cielos y la tierra. No es ese el principio. Cuando está hablando de principio, ahí la palabra principio, reemplázala por eternidad. Reemplázala por eternidad. Entonces, en algún punto de la eternidad, y la eternidad de Dios, para que nosotros la podamos entender, es como un gran círculo. Porque si nosotros entendemos la línea siempre tiene principio y tiene fin. Pero el círculo
No tiene principio, no tiene fin. Y eso refleja o representa la eternidad de Dios. Entonces, cuando está hablando de este principio, en algún punto de la eternidad de Dios, y en ese punto de la eternidad de Dios estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Y luego, cuando Génesis nos dice que reordenó los cielos y la tierra, nos muestra a los tres actuando. Y lo que Juan aquí nos está mostrando es que nosotros debemos de entender que a este Cristo que nosotros hemos conocido, a este Cristo que hemos visto hecho hombre, es el mismo Dios de la eternidad. Por eso quería reflejar esto, porque lo que está diciendo Mario es tan tremendo para que nosotros entendamos frente a quién estamos, a quién creemos, a quién seguimos, a quién oímos. Y esta carta es rica en eso. Por eso, el consejo que vamos a ir encontrando en esta carta, entendámoslo desde ese punto de vista. Aquí el que me está hablando es el Dios de la eternidad, es el Dios eterno. Y ese Dios eterno, como bien dijo Mario, un día se hizo hombre, anduvo como hombre y se ofreció voluntariamente por amor a ella en la cruz por cada uno de nosotros. Y ese Dios es el que hoy día a través de su palabra me aconseja. Y por eso Juan refleja muy bien, porque él se pone en el papel de un padre al igual como lo hace Dios. Entonces él está reflejando al Padre en su carta para decirnos: hijos, esto es lo que el Padre eterno, por medio de su Hijo eterno, nos está aconsejando. Amén. Perdón, pero quería Amén. hacerlo. Buena voz. Buena. Miren, vamos a pegar un salto acá. Colosenses, está ahí Colosenses 1, del 15 al 17. Como esta verdad que Juan compartía, también la compartía Pablo, ¿ya? Y aquí en Colosenses también se refleja exactamente lo mismo. Tienen que mirarlo en la pantalla, lo leemos juntos, ¿ya? Dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque Él fue creado, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, ¿ah? Y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Esta verdad es tremenda. Les voy a decir algo. En general, las religiones, la Iglesia Católica, en general, humaniza demasiado a Jesús, ¿ya? No le da la trascendencia, la importancia que Cristo tiene. Por lo tanto, no tan solo esta religión, sino que hay varias que están en el mismo sentido, ¿ya? Pero no resaltan la cualidad divina. no resaltan realmente quién es la. O sea, estamos delante de Dios. De Dios. Cuando cantamos, todas estas canciones que cantamos, cuando uno tiene la claridad respecto a quién es Cristo, tu corazón se llena de gozo. Es un gozo maravilloso, porque estamos exaltando al único. Porque miren,
la Escritura, Dios Padre, porque Jesús viene a revelarnos al Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero nadie va al Padre si no es por Cristo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. La única puerta que hay a la eternidad, la vida eterna, es Cristo, es Jesús. Y tenemos que exaltarlo, tenemos que glorificarlo. Maravilloso. Amén. Fíjense, Hebreo 1, 2. Está un poco más abajo. Miren. Esta es la temática, en cierta forma, lo que Dios ha hecho durante toda la eternidad, durante toda la existencia del hombre. Aquí queda reflejado, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él nos limpió a través de su sangre. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Estamos terminando. Queda solamente un punto chiquitito. Váyanse al primer capítulo de Primera de Juan. Subrayamos ahí. Comunión. ¿Sí? Dice, Primera de Juan, arriba la primera, desarrollo del prólogo en Primera de Juan 1:4. Primera de Juan 1:4. Arriba, por favor, más arriba. La primera. No la primera. La primera de los textos. Desarrollo del prólogo. Ya, y ahí dice. Dale, espérate. Es más arriba, espérate. Lo voy a leer yo, ¿ya? Para que no. Está en la lámina que dice desarrollo del prólogo de Primera de Juan 1, del 1 al 4. Ahí está, ¿ya? Y es un término que usa el apóstol y dice así: dice, lo que hemos visto y oído, esto es. Os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. La palabra comunión. Quiero que tengamos un minuto para esta palabra. Comunión con nosotros, dice Juan. Para que tengáis comunión con nosotros. ¿Ya? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Ah? Y con su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya? ¿Por qué hago especial hincapié, énfasis en la palabra comunión? La comunión que conocemos nosotros como tal, muchas veces se queda corto el concepto a lo que está reflejando aquí esta palabra. ¿Ya? La comunión tiene que ver
relación. ¿Ya? Con relación. No es la comunión que nosotros hoy ya te invito a almorzar y conversamos, tenemos un tiempo de comunión. O aquí, por ejemplo, ya sabéis que vamos a tomar un cafecito, vamos a tener un tiempo de comunión. No se trata de esa comunión, es mucho más potente. ¿Ya? Esta comunión tiene que ver con nuestra relación. ¿Puedo mencionar? Sí, sí. Yo siempre he tenido claro que en la comunión con Dios viene una relación y una revelación. Sí, en ese pasaje en esos 3 puntos lo determino. La comunión. ¿Se entiende, Mario? Sí. Comunión, relación, revelación. En eso está la comunión. Sí, tienes razón. Mira, en Juan 14, 22 vamos a abrir un poco la palabra comunión y vamos a buscar dónde se conecta. ¿Ya? En las últimas, por favor, las últimas 2, dice ahí comunión, ahí. Dice, esto también está relacionado con el tiempo que estuvo Juan en el aposento alto con Jesús. Ahí, en ese espacio de tiempo donde Juan recibió todas estas revelaciones. ¿Ya? Y le dijo Judas, no el Iscariote, ¿ya? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí está la comunión, fíjense, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él, con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, las palabras que habéis oído no es mía. ¿Ya? Jesús siempre sumiso al Padre. Esta palabra no es mía, es del papá. Papá me la dijo. Sino el Padre que me envió. Amén. Y después, Juan 17, 11, Jesús ora por sus discípulos. Acuérdense lo que decía la palabra ahí. El que guarda mi palabra, ¿ya? A mi Padre le amará. ¿Ya? Acá abajo dice, y ya no estoy en el mundo, y más estos están en el mundo. Esto es la oración que hace Jesús por sus discípulos. ¿Ya? Súbelo un poquitito, por favor. Dice, ya no estoy... no todo. Disculpa, hasta ahí. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. De esa comunión nos habla el Padre en el primer capítulo. Esa comunión que habla, la está diciendo aquí, para que seamos uno con Él, en comunión con Él. Si estamos en comunión con Él, vamos a estar en comunión nosotros. Porque todos ustedes tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén. Vamos a estar en comunión. Amén. Y el último. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso es el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas y está en nosotros y estamos en comunión con el Padre. Fíjense lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor es que Él no va a necesitar, fíjense lo maravilloso, Él no va a necesitar que alguien nos enseñe la palabra.
Chicos, esta palabra que está acá, a través del Espíritu Santo ya está puesta en nuestro corazón. Tenemos que discernir. El Espíritu Santo va a hablar en nuestro corazón y va a revelarnos la palabra, la que está, esa palabra que ya está, porque ¿quién la escribió? El Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo estamos nosotros, está en nuestro corazón. No estoy diciendo que no sea necesario leerla y aprenderla y guardarla en nuestro corazón. Quiere decir que no nos va a costar entenderla, que la vamos a aprender, que vamos a poder hablarla, que vamos a poder discernirla, porque está en nosotros. Amén. Eso es, chicos. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos por Jesucristo, por nuestro amado Señor, nuestro Dios eterno, por el tiempo que nos has dado para poder compartir esto. Señor, sabemos que es maravilloso lo que hemos estado estudiando, leyendo, Señor, y atesorando en nuestro corazón. Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Es maravilloso abrir tu palabra, es maravilloso conocerte. Señor, que te sigas revelando en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.